Estamos terminando la serie de sermones enfocados en esas ocurrencias de Pedro en la barca con los discípulos en una tormenta. Y ya sabemos que Cristo viene caminando sobre el agua, le ven como fantasma. Luego Pedro le dice: Señor, si es usted, mándame y yo salgo de aquí para seguirle. Y el Señor le dice a Pedro: véngase a mí. Pedro sale de la barca, comienza a caminar, y en su caminar está viendo fijo a Jesús. Y tiene toda esa experiencia de poder caminar sobre el agua y siente todo ese gozo de decir: Señor, en tu poder lo imposible se ha vuelto posible. ¿Quién ha tenido esa experiencia? Momentos, ¿verdad? Uno dice: Señor, solo por tu gracia he podido. Pero llega a un punto que Pedro comienza a tener miedo y comienza a hundirse. Más y más y más y más, hasta que grita: Señor, sálvame. Y Jesús extiende su mano, le jala del agua donde se está inundando y le pone en la barca. Y al final, cuando está Jesús y Pedro y todos los demás en la barca, ¿qué dicen los discípulos en la barca? Ellos declaran algo. Verdaderamente, dice: tú eres el Hijo de Dios. Esa historia tiene mucho que ver con nuestras vidas. A veces leemos los relatos bíblicos pensando que los momentos de cumbre de las personas son los únicos momentos en su vida. Así que leemos el texto cuando Samuel está ungiendo a David y él está recibiendo toda la bendición de poder ser rey. O el momento que David tiene tanta fuerza y tanto valor realmente que enfrenta a Goliat y con una piedrita le mata al gigante. Pero esas dos cosas pasan cuando tiene poquitos años, 14 años, 16 años, y de repente el mismo David está huyendo por su propia vida. Y le pregunto a ustedes: ¿cuántas subas y bajas han tenido en su vida? ¿Cuántas veces has sentido que el Señor te está hablando, te está llamando, te está llenando de fuerza, y el día siguiente estás en el suelo? Y le dice: Señor, ¿qué pasó? ¿Cómo es que mi mismo pueblo me está persiguiendo? Y lo interesante para mí es que nosotros internalizamos la mentira que ser llamado por Dios, que caminar con Dios requiere una perfección en nuestro caminar, que cuando enfrentamos limitaciones o fallas o cuando nos falta la fe, nosotros comenzamos a decir: ay, Señor, es que nunca era conmigo que estaba hablando. Me equivoqué. Usted no tenía propósito con mi vida. ¿Te ha pasado eso? En la valle uno dice: todo lo que experimentó ahí como que no es real. Pero estamos en la historia de David y estamos leyendo el relato de Pedro. Dos de las personas más poderosas en la fe del Antiguo y Nuevo Testamento, y en dos instancias el Señor sigue caminando en las subas y las bajas de la vida. Y a veces el reto no es tener una vida plana, aunque cualquiera no. Yo no me opongo, Señor. Yo no quiero que la vida sea tan difícil, por favor, que sea suavecita. No, pero la verdad de la vida es que no es así. Dice Romanos 8 que toda la creación está gemiendo de dolores interiores, de la injusticia y la lucha que estamos enfrentando. Entonces usted y yo tenemos que agarrarnos de la esperanza que encontramos en Cristo. Vemos en el texto de David que él está huyendo de su pueblo. ¿Quién ha experimentado traición?
que alguien que pensaba que era familia, que era lugar seguro, se volvió tu enemigo. Y te persigue con una furia que hasta asusta. Así está David. Y no tiene comida. Literalmente, en pasajes anteriores, ellos están comiendo el pan del altar sagrado, David y sus hombres, porque están tan perdidos que no tienen ni qué comer. En tierra de enemigo, perseguidos, hambrientos, perdidos, y se enfrenta con un rey enemigo, y el rey comienza a decir las cosas que David ha hecho. A veces en nuestras vidas tenemos mayor miedo de lo que hemos sido capaces en el pasado. Ay, es que dígale a la pastora, ella puede aguantar más. Es que dígale a mi mami, ella siempre resuelve las cosas. Es que dígale a mi papá, él siempre encuentra solución para mi familia. Nosotros sentimos esa presión, y más cuando somos madres solteras. Estamos ya con la carga del mundo. Dígale a ella, porque todo ha podido resolver, hasta llegar al punto que uno dice, Señor, yo no puedo eso ya. Y nos encontramos en la cueva. Y muchos de nosotros tenemos miedo de la cueva, ¿verdad? Ay, esa cueva está solitaria. Esa cueva nadie me visita. Más bien la gente que viene a visitarme son la gente endeudada, la gente amargada y la gente que están tan desesperados como yo. Clase de ejército que tiene David, 400 hombres amargados. Dios santo, parece terrible. ¿Quién quiere ser comandante de eso? Pero en la cueva, John Ortberg, el autor del libro que hemos estado estudiando, dice, el Señor a veces tiene lecciones para nosotros en la cueva que jamás aprendemos en otros lugares. En la cueva comenzamos a tener el Salmo 142. Y yo le invito a ustedes a leer ese Salmo más luego, pensando en los momentos difíciles en tu vida. En voz en cuello al Señor pido ayuda. Señor, pido tu compasión. Ante usted, Señor, expongo mi queja, expreso mi angustia. No hay nada malo en expresarse delante de Dios. Más bien, a veces sana a uno poner sus quejas. Cuando ya no me queda aliento, Señor, literalmente no puedo respirar más. No puedo respirar más. Tú me muestras el camino. Cuando estoy con vista turbia, porque no puedo ver lo que va a pasar enfrente, porque el dolor, porque la amargura, porque la deuda, porque el miedo, porque el enojo es tanto que no puedo ver. Señor, yo confío, yo tengo la esperanza que usted sabe que debe ser el siguiente paso. Y eso me da la esperanza de seguir. David sigue en su Salmo 142, no tengo dónde refugiarme, por mí nadie se preocupa. ¿Quién ha pensado y sentido en un momento que todo está en tu contra? Ay, Señor, te pido ayuda. Te digo que eres mi refugio, mi porción. Atiende mi clamor porque me siento muy débil. Líbrame de mis perseguidores porque son más fuertes que yo. Sácame de la prisión de mi alma para que yo alabe tu nombre. Yo confío, yo declaro que los justos se reunirán en torno mío por la bondad que me has mostrado. La esperanza es la última de perder. Porque la esperanza te da la habilidad de decir y de declarar y de creer que Dios no ha terminado. Que estás en la cueva ahora con un poco de gente endeudado y amargado. Pero en esa cueva el Señor te está hablando. Ortberg habla de otra persona que va a la cueva. ¿Quién más va a una cueva? Que hablé de eso como hace 2-3 domingos. ¿Cuál otro profeta va a una cueva? Elías.
Elías tiene el gran poder en Dios de superar los de Baal. Y el rey Ahab y Jezebel están siguiéndole a él por todo lo bueno que ha hecho por el Señor. Y él, cansado, temiendo por su propia vida, va al desierto y ahí se mete en una cueva. ¿Y qué hace Dios cuando él está en la cueva? Le da de comer, le da que beber y le da de descanso. Mi abuelita me decía, cuando no podés más, acostate. Al levantarte en la mañana, puede ser que todo es igual, pero tu fuerza va a ser renovada. Acostate. El Señor literalmente le da de comer a Elías, le da de beber, le da descanso que él necesita y de allí le manda a la cima de la montaña para que la presencia de Dios pasa y dice que hay un huracán y no está el Señor, y que se mueve la tierra y no está el Señor, y que hay un fuego y no está el Señor, pero en el silencio, ¿quién está? La presencia de Dios. A veces la cueva es el lugar donde el Señor nos enseña, de manera que no podemos aprender en otros momentos. Una de las cosas que ha sido muy claro para mí en leer todos esos textos de David es que nosotros tenemos que tener la capacidad de no darnos por vencido cuando fallamos o cuando hay injusticia o cuando la vida nos da algo que no es justo. En 1 Samuel 30 encontramos a David ya pasado de tiempo. No estamos en 1 Samuel 22, estamos en 1 Samuel 30. Y David todavía está con su ejército, ya le está formando a ese grupo de hombres amargados en un verdadero grupo de luchadores. Y están en conflicto porque David todavía está huyendo de su propio país. Y dice, al tercer día, David y sus hombres llegaron a Ziklag, pero se encontraron con los amalcitas que habían invadido a la región de Negev y que luego de atacar habían tomado cautivos a las mujeres y todos los que estaban allí, desde el más grande hasta el más pequeño. Sin embargo, no habían matado a nadie. Y cuando David y sus hombres llegaron, encontraron que la ciudad había sido quemada y sus esposas y hijos y hijas habían sido llevados, y David y los que estaban con él se pusieron a llorar, a gritar hasta quedarse sin fuerza. ¿Has llorado y gritado hasta quedarte sin fuerza? Ahí estaba todo el pueblo, pero oí qué pasa. También habían caído prisioneras 2 esposas de David. David se angustió, pues la tropa hablaba de apedrearlo. O sea, la gente con tanto dolor querían quitarse ¿con quién? Con David. ¿Has estado en circunstancias donde la gente quiere desquitarse con ustedes por todo el dolor que se están enfrentando? Y en ese momento, David escucha muy bien, pero cobró ánimo y puso su confianza en el Señor su Dios. Hay momentos que podemos llamar a un amigo, por favor, ore por mí porque me estoy perdiendo, estoy inundándome. Hay momentos en que tenemos el calor de alguien que está a la par, pero hay momentos en que todo el mundo nos da la espalda hasta que nos echan la culpa por algo y nosotros no tenemos nada más que cobrar ánimo y poner nuestra confianza ¿en quién? En el Señor su Dios. Una de las cosas que yo he aprendido caminando con mi esposo, ya saben ustedes que Edgar es de Nicaragua y por ser nicaragüense ha pasado un sinnúmero de cosas. Guerra, pérdida de familia, un montón de cosas, ¿verdad?
Ha tenido y no ha tenido. Y recién estábamos con un conflicto en nuestra familia, algo que pasó con nuestros hijos. Y yo estaba todavía por ahí preguntándome, pero ¿cómo llegamos a eso? ¿Y cómo puede ser eso el resultado? Y aquí al otro lado está Edgar. Y la pregunta de él es simplemente, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora cómo te vas a levantar de donde estás para seguir adelante? Yo todavía estoy aquí enfrentando el fracaso, preguntándome qué hice mal para llegar a eso y quién causó eso y quién. Aquí está mi esposo. Ya estamos. Ya perdimos esa batalla. Así que ¿cómo nos vamos a levantar a seguir adelante? David cobró fuerza en el Señor. No estaba en toda esa angustia de echar culpa y de tener miedo de los fracasos. Simplemente estaba animándose en Dios. Si usted y yo desarrollamos la capacidad de cobrar fuerzas en el Señor, no hay nada que nos puede parar. Porque el Señor está con nosotros. John Ortberg, el autor del libro, dice que nosotros tenemos varias reacciones a fracaso. Algunos de nosotros, cuando enfrentamos limitaciones o injusticia o fracaso o pecado, algunos de nosotros que caemos en vergüenza. Ay, es que no me hubiera escogido el Señor. Yo escuché mal. No soy capaz, no soy llamado. No me estaba hablando con mí. No puedo ser el rey de Israel. Ese que maté a Goliat debe de ser accidente. Yo no soy. Y me da vergüenza aparecer algo que no soy. Otros de nosotros caemos en ese proceso de negar lo que está pasando. ¿Conoce gente así? Cuando están como Pedro caminando sobre el agua y comienzan a hundir y uno dice, no, yo no me estoy inundando. No, todo normal. Yo no quiero hablar de lo que me siento, yo no quiero resolver el problema porque no hay problema. Simplemente no voy a hablar de eso. Negando lo que pasa. Algunos de nosotros caemos en eso de culpar a otros. Es que estoy así por es que no hicieron esto. Es que eso no hubiera ocurrido si no hubiera hecho eso. La gente literalmente están con el luto de haber perdido sus familiares y en vez de enfrentar el fracaso están echando la culpa a David y queriendo matarle. ¿Conoce a alguien que llega a culpar a medio mundo cuando está inundando? ¿No? Algunos caemos en miedo. Nuestra capacidad creativa inventa 1000 cosas peores que puede pasar cuando estamos inundando. Pero hay algunos que tienen la determinación de seguir adelante. Ahí está mi esposo. Ok, perdimos. Hay que recobrar fuerzas y seguir adelante. Hay que seguir adelante. La vida en la fe no es así. Y mucho menos comienza así. Llegamos al cumbre, el Señor nos llama y toda la vida es fácil y bonito y nada nos va a pasar. La vida literalmente es, como dicen en Nicaragua, una montaña rusa, un roller coaster. Sube y baja, sube y baja, y sube y baja. Y uno tiene que agarrarse de Dios. Hay que recobrar fuerzas en el Señor. Y ninguna iglesia te puede dar eso. Eso tiene que salir de tu relación con Dios. La iglesia es muy importante, la comunidad es muy importante, pero tu capacidad de recobrar tu fuerza con Dios es parte de las lecciones que tenemos en la cueva. Continúa en Samuel 30. David, después de recobrar fuerza en el Señor, literalmente le dice en el verso 7, entonces dijo al sacerdote, tráeme el efod.
Tan pronto como habitar se lo trajo, David consultó con el Señor. El efod es un artículo de ropa que uno se pone para oración y adoración. Por eso a veces necesitamos tanto adorar. Cuán grande es Dios. Aun cuando la vida sube y baje, cuán grande es Dios. Tráigame mi alabanza, tráigame mi oración, tráigame mi capacidad de estar en la presencia de Dios. Y David literalmente comienza a preguntarle al Señor directo. A David en el verso 8 consultó al Señor: ¿debo perseguir a esa banda de saqueadores? ¿Los voy a alcanzar? Persíguelos, respondió el Señor. Vas a alcanzarlos y rescatarás a los cautivos. Y si vamos al último verso que está en tu boletín, en el verso 19, nada les faltó el botiquín, ni grande ni pequeño, ni hijos ni hijas, ninguna otra cosa de lo que les habían quitado fue restaurado. Eso no significa, cuando el Señor restaura cosas en tu vida, que te va a dar la vida de la persona que falleció, que te partió el alma. No significa que el Señor te va a dar todo el dinero que perdiste en algo. No significa que el Señor necesariamente te va a restaurar tal relación, pero significa que el Señor es fiel. Y caminando con Él en las subas y las bajas, cuando estamos recobrando fuerza, cuando estamos yendo directo como Pedro: Señor, si es usted, mándame que yo vaya y yo iré. Termino con eso. Después de todo eso, vemos que la vida humana requiere la capacidad de esperar. Hay momentos en que estamos en la valle y hay que esperar que se sube otra vez. Hay momentos en que estamos en la cueva pidiendo al Señor que ten misericordia de nosotros y hay que esperar. Y eso de esperar, y más en el contexto estadounidense, no es algo que nos gusta. Queremos todo al momento. Una de las cosas que dice Ortberg es que esperar en un momento bíblico requiere tres cosas. Primero, requiere confianza y paciencia. Levanta la mano si usted es paciente. Yo no soy muy paciente, ¿verdad? Requiere paciencia. Segundo, requiere humildad. Cuando somos humildes, tenemos más capacidad de esperar. Y el tercero es que requiere una esperanza que jamás se detiene. Ortberg dice que en los Estados Unidos, la gente con más poder tiene que esperar menos. Nunca me había puesto a pensar así, pero tiene razón. Él cuenta de un encargado de una corporación que va al médico y el doctor le hace esperar un montón. Y como él es el encargado, él está acostumbrado que nadie le hace esperar. Y llega al punto de escribirle un invoice a su doctor cuando entra. Aquí, doctor, le cobro mi tiempo que usted me ha tenido esperando, porque no está acostumbrado a esperar. Imagínense si hiciéramos eso con Dios. Aquí, Señor, te paso la factura de todo el tiempo que usted me hizo esperar. No. Pero cuando vivimos en una cultura donde la gente con más poder tiene que esperar menos, nosotros más bien ponemos valor en tener poder que en tener habilidad de esperar. En el esperar también nace la esperanza. En el esperar es el tiempo en la cueva de platicar con Dios. Hay que contemplar cuántas veces el Señor nos hace esperar. Jesús muere en la cruz y espera ¿cuántos días para resucitarte? 3 días. ¿Por qué 3 días, Señor? Si usted tenía poder sobre la muerte, ¿por qué no de una sola vez? María y Marta llaman a Jesús: Señor, tu hermano, tu amigo Lázaro que amas tanto, se está muriendo.
muriendo. ¿Y el Señor qué hace? Espera 3 días. Y llega ahí y María le dice, Señor, si hubiera venido cuando te dije, no hubiera muerto tu hermano. Y todavía le dice, pero yo sé que usted es Dios, así que solo la palabra tiene que decir y Él puede resucitar desde la muerte. Jesús, cuando ve la tormenta en la vida de los discípulos, espera un ratito. Y cuando llega allí y está dialogando con Pedro, ¿por qué no para la tormenta de inmediato? Las olas siguen, los vientos siguen. Señor, ¿por qué está esperando? Yo no creo que el Señor nos hace esperar como castigo. Pero el Señor está actuando de una manera más amplia en el mundo. Y a veces aprendemos cosas en la espera. Y a veces el Señor está actuando en vida de los demás. Y por eso concluyo con Romanos 8. Dice que sabemos que toda la creación todavía gime a una como si tuviera dolores de parto. Todo el mundo está con ese dolor de un mundo injusto. ¿Por qué espera, Señor? Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo, porque en esa esperanza fuimos salvados. No contesta la gran pregunta ¿por qué? Pero nos da la evidencia que la esperanza se forma en el esperar. Así que concluyo con eso. ¿Quién espera en lo que ya ve? Si esperamos lo que todavía no vemos, en la espera mostramos nuestra constancia. El Señor es fiel. Nos va a restaurar, nos va a bendecir. Como dice David en el Salmo 42, nos va a dar la porción de la gente justa que nos va a rodear. El Señor está con nosotros. Por lo tanto, tenemos que desarrollar una fe que confía en las suas y en las bajas de un Dios que va con nosotros. Que así sea en nuestras vidas. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mir, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción.